Estimados amigos, están viendo aquí en su pantalla desde Chile a Nicola Hadwa. Nicola Hadwa fue entrenador de la selección de fútbol de Palestina. Vamos a hablar de la geopolítica del Mundial México, Estados Unidos, Canadá, pero le quiero preguntar a Nicola sobre la geopolítica de este Mundial. Le quiero preguntar también acerca del fútbol como tal y de lo que esto puede significar para el mundo del espectáculo, para la política, para el señor Donald Trump, teniendo en cuenta todo lo que muchos de ustedes ya conocen. Nicola, te mando un fuerte abrazo, en verdad, dicho con sinceridad, no porque ya estemos grabando hasta Chile, y te agradezco que hayas aceptado platicar sobre este tema. Gracias a ti, para mí un placer, un agrado conversar contigo. Oye, primero, ¿qué tiene que ver el hecho de que tú hayas sido director técnico de la selección de Palestina durante más de 2 años, ¿no? ¿Qué tiene que ver con el equipo Palestina que existe en Chile y la presencia palestina en Chile? Bueno, bastante, fíjate. Y muy buena pregunta porque me da posibilidad de explayarme en lo que es el fútbol. Bueno, el caso es que el Deportivo Palestino de Chile, que es uno de los grandes equipos en primera división, es creado justamente por los primeros refugiados palestinos que llegaron a Chile, quienes de una u otra manera quisieron mantener viva la imagen, el recuerdo de su tierra natal, del cual fueron muchos de ellos expulsados, como tú sabes. Eso por un lado. La selección palestina de fútbol, durante la integración mía a la selección, una de las cosas más importantes de esta etapa, en la cual a la Federación de Fútbol de Palestina, que era una federación muy desorganizada, sin cultura deportiva, digamos, sino más bien un sentimiento hecho realidad, pero le faltaba bastante. Bueno, en ese sentido me di a la tarea de ayudarles en la organización, primero de la federación. En segundo lugar, ayudé a organizar cursos de formación de técnicos para que estos técnicos trabajaran en el mundo juvenil e infantil palestino y empezar a educar culturalmente desde el punto de vista futbolístico, es una cultura deportiva a los jóvenes palestinos. Y por otro lado, la tarea de contactar a todos los palestinos o descendientes de palestinos que jugaban en distintas partes del mundo para formar una nueva selección de fútbol. ¿A qué me refiero cuando digo, Rubén, una nueva selección? Digo porque el pueblo palestino tiene tres zonas, por así decir, geográficas, donde el pueblo está. Cisjordania, Gaza, Palestina ocupada del 1948, donde hay una enorme cantidad, obviamente, de palestinos, son casi 2 millones los que hay ahí. Y por otro lado, los palestinos de la diáspora, aquellos que fueron expulsados y tuvieron que repartirse por el mundo. Entonces la idea mía fue unificar a Palestina en una sola selección y cuyo eslogan era el balón como bandera de lucha. Ese era nuestro eslogan. Entonces traje jugadores de Chile, de Argentina, de Uruguay y también de Estados Unidos, 2 jugadores de Estados Unidos que jugaban en el New Revolution, así se llamaba el equipo, un equipo importante en ese momento, Chaker Assad y Forad Marid, que eran 2 jugadores palestinos que jugaban en la Liga Profesional Norteamericana.
palestinos de Gaza, palestinos de Cisjordania y palestinos que estaban jugando en algunos equipos del mundo árabe. O sea, en esa selección se lograba unificar el sueño palestino de regresar a su tierra en unidad y no esparcido por el mundo entero. Por esa razón se decía, y nuestro eslogan era el balón como bandera de lucha. Nuestra mayor importancia se la dábamos a que tanto el deporte como la cultura, el arte, la música, tienen que estar y reflejar la realidad de un pueblo. El deportista, el cantante, el poeta, no puede abstraerse de la sociedad que él se desenvuelve y que él vive. Por lo tanto, también para todos debe ser una expresión de la realidad del país, porque si no estaríamos en algo superfluo, por sobre la realidad existencial, y estaríamos hablando de situaciones solo metafóricas, y la realidad del pueblo palestino es absolutamente tangible, diaria y conocida. De modo que había que reflejar eso en el deporte. Se logró. Esa selección actuó como embajador del pueblo palestino en los distintos lugares del mundo donde nosotros disputábamos un encuentro internacional. Participamos en la eliminatoria de los Juegos Olímpicos de Atenas, en la Copa Árabe, en la Copa Afroárabe, participamos en la eliminatoria del Mundial. O sea, tuvimos una acción y representación palestina en distintos lugares del mundo. Y para finalizar, no extenderme tanto, era norma nuestra que cuando el equipo salía a la cancha, cuando faltaba un minuto para dar inicio, eso lo hacíamos con un poquito, diríamos, de pillería, ¿no? Porque cuando falta un minuto y ya no hay nadie, puede hacer nada. Nosotros en ese momento extendíamos un lienzo que tenía 50 metros, casi toda la mitad del campo juego, donde ese lienzo decía en árabe, volveremos. Entonces, en árabe es Sanaud, que significa volveremos, y en inglés, we will return, y así lo poníamos. Entonces, fue creando un impacto, porque todo el mundo nos preguntaba por eso. Lo otro que el cuerpo técnico y los jugadores debíamos permanentemente usar el hashtag que se llama el kufille, también lo conocen, que es la pañoleta típica palestina, porque eso es el símbolo del campesino, de su arraigo con la tierra. Por lo tanto, ese era un símbolo muy importante. A mí me preguntaban, ¿por qué todo el cuerpo técnico usa esto como tenida y no como otro interno? No, porque este es un símbolo del retorno de un pueblo que se niega a desaparecer. Esa era la respuesta que todos dábamos. Entonces, la verdad es que teníamos ligada a la selección palestina a la lucha activa del pueblo palestino por su derecho a recuperar su país usurpado y ocupado, Rubén. Debo confesarte que se me erizó la piel. O se me enchinó la piel, como dicen, o erizó la piel. Me emocionó tanto lo que estabas diciendo y me lo estaba yo imaginando. ¿Tienes imágenes de todo eso? ¿Imágenes, fotografías que me puedas mandar? Ya tenía muchas fotografías, sí tengo algunas de estas. A ver si me las mandas. Revisar los archivos, todo eso. Pero te voy a contar que hay tantas anécdotas que te podría contar, Rubén. No sé si habrá tiempo. Sí, yo sí. Pero desde, por ejemplo, hacíamos muy buen desempeño. ¿Ah?
teníamos buenos jugadores y teníamos buen rendimiento, y tanto Estados Unidos como el Estado criminal infanticida estaban tremendamente preocupados de que Palestina llegara a los Juegos Olímpicos de Atenas, porque nosotros entrábamos a un estadio y la gente se paraba a aplaudirnos. Entonces era muy lindo para nosotros, ¿ah? Ver ese cariño que recibíamos en todos los países donde íbamos, en todos los países, exceptuando algunos países árabes, donde creo que eran un poco más crueles con nosotros de lo que eran los propios sionistas. ¿Cómo cuáles, si se puede decir? Sí, sí. Cuando jugamos en Kuwait, por ejemplo, y en Arabia Saudita, en esos países del Golfo, me imaginé. Yo recuerdo con mucha tristeza que jugamos un partido con Kuwait. El primer tiempo lo terminamos 0-0, pero durante todo el encuentro, Rubén, en árabe cantaban la barra de ellos, que estaba justo detrás de la banca nuestra, y en el frente estaba todo el ejército norteamericano, que siempre eran invitados para ir a ver los partidos. Obviamente que el ejército americano y la barra animaban a Kuwait, sí. Y nosotros en Chile decimos la perrada cuando nos referimos a los más pobres, que era Marruecos, Sudán, Argelia. Esa gente de todos esos países cantaban por Palestina. Pero el canto que hacía la barra de Kuwait era muy indignante y dolorosa, porque decían en árabe ya Sharon, y con tambores ahí contando ya Sharon, ente anak uehnahon, ¿qué significa? Tú allá y nosotros aquí. Entonces era una desvergonzada forma de animar a un equipo, porque le estaban diciendo Sharon, que era el carnicero que se encuentra a la diestra de Lucifer en este momento. Ese carnicero era ejemplo de Ariel Sharon. Sí, ese, bueno. Entonces era terrible, porque podían haber tenido otro cántico, ¿me entiendes? Nosotros, sin embargo, siempre con los países árabes éramos muy hermanables. ¿Ah? No teníamos actitudes. Salvo esa, los actos de corrupción que hubieron fueron salvajes. Yo cuando terminó el primer tiempo, en el camarín, mira, esto es confidencia de camarín, que es muy, pero creo que es primera vez que lo voy a contar. ¿Ah? Agradezco. Sí, yo le dije a mis jugadores, muchachos, ustedes ya ven lo que está pasando acá. Cuando terminen el partido, yo voy a tomar la camiseta y la voy a estrujar. Si esa no le cae sudor, le voy a dar una patada en el trasero que se va a demorar una semana en bajar. Pero acá no podemos perder este partido y no, eviten que la pelota llegue al área nuestra porque nos van a cobrar penal. Habían unos movimientos horribles. De hecho, nos fueron a ofrecer dinero porque Kuwait, si empataba o perdía con nosotros, quedaba fuera. Y les fueron a ofrecer dinero. Nos ofrecieron dinero, sí. Obviamente, la respuesta nuestra fue Palestina no se entregó a Israel, no se va a entregar a la plata de la monarquía. Nos dimos vuelta, cerramos la puerta del camarín y lo dejamos ahí parado. Entonces, era terrible, era terrible. Quedaron eliminados ellos. ¿Ustedes? 1-0. 1-0. Oh, sí. Qué maravilla. Pero la pelota no podía entrar al área. Cuando llegaba la pelota cerca del área, le pegábamos hacia la galería, hacia cualquier lado, pero no, porque sabíamos que no íbamos a cobrar penales. Claro. Cuando estuvimos a punto
en los Juegos Olímpicos de Atenas, nosotros disputábamos el último partido justamente y de nuevo con Kuwait. Fíjate, en otro campeonato ya era la eliminatoria para los Juegos Olímpicos de Atenas el año 2004. Sí. Ese partido, si nosotros empatábamos o ganábamos, Palestina clasificaba a los Juegos Olímpicos de Atenas, lo que hubiera sido histórico. ¿Por qué te digo habría sido histórico? Porque el gran esfuerzo nuestro, que fue terrible, mientras vamos avanzando te voy contando alguna anécdota. Faltaban 3 días para enfrentar a Nepal. En Nepal, y el Estado criminal infanticida con el ejército inmoral nos tenían detenidos en la frontera y no nos dejaban salir. Pero estuvimos 2 días sin comer, sin tomar agua, en la frontera, sin tener un lugar donde sentarse ni donde dormir, porque querían que llegáramos reventados a Nepal, y nos soltaron el día anterior del partido con Nepal. Y además llegábamos a jugar a una altura de 3.000 y tantos metros, que era una cosa espantosa. ¡Qué horror! Terrible. Yo protesté a la FIFA, ese organismo mercenario que hoy en día, y eso lo vamos a conversar más adelante, ha colocado el fútbol al servicio del imperio de una manera horrible. Horrible. Hasta un premio de la paz. Claro. Entonces, también te voy a contar otra anécdota del partido, la amistad que querían hacer con Israel. Bueno, afortunadamente, Rubén, llegamos a Nepal y uno como técnico profesional, pero yo soy profesional de fútbol, con algunas especializaciones hechas en FIFA, sabíamos qué hacer, pero logramos que el equipo descansara, pero los muchachos, sabiendo lo que ocurría, ese partido lo miraron como parte de la guerra por la lucha de liberación nacional. Ganamos los 2 partidos en Nepal. Ganaron los 2 partidos en Nepal. A pesar de todo y a pesar que Nepal puso 7 jugadores que excedían la edad de los 23 años. ¿Me entiendes? Que sí. Se protestó todo y después cuando ya perdieron, entonces castigaron a la selección de Nepal por eso. Pero si hubiera ganado Nepal, todo hubiera quedado en el silencio. Sí. Entonces, lo castigaron a posteriori. A posteriori, claro. Bueno, entonces, también protesté a la FIFA porque en el campo de refugiados palestinos en Gaza de Jabalia, en un partido oficial de la Liga Palestina, en ese momento el ocupante deambulaba allí, aún no habían sido obligados a abandonar Gaza, se para una patrulla, Rubén, se bajan 4 muchachitos, quizás, digo yo, no sé si drogados o drogados por la ideología sionista que deshumaniza al prójimo. Cargan sus ametralladoras y empiezan a dispararle a los jugadores al público. Mataron a 9 jugadores, mataron a varias personas al público. Protesté a la FIFA. ¿Tú presenciaste eso? ¿Tú presenciaste todo eso ahí? Estábamos allí nosotros. ¡Qué horror! Y esa protesta que hicimos ante Joseph Blatter, en ese momento secretario general de la FIFA, sí. Lo omitió. La Organización Africana de Fútbol presentó una queja formal para expulsar a Israel de la FIFA y desgraciadamente, y como siempre ocurre, que el trabajo sucio lo hacen los reaccionarios árabes, los árabes no se plegaron a esa solicitud para expulsar a Israel de la FIFA. ¿Qué? La mayoría de los países árabes no, pero sí se plegó Argelia, se plegó Marruecos, se plegó Irán por el lado Irán, Siria, que en ese momento, y Líbano. El resto de los países colaboracionistas no se plegaron, no hubo quórum para expulsar a Israel de la FIFA. Pero fíjate que Sudáfrica, por igual o menos
de lo que hizo, de lo que hace el Estado criminal en contra del pueblo palestino, tenía al Estado sionista, al gobierno sudafricano y a la Federación Sudafricana de Fútbol fuera, no podían participar en la FIFA. Pero sin embargo, el pueblo palestino, la FIFA y todos los organismos internacionales son ciegos, sordomudos. Entonces, de estas anécdotas hubo varias. En el partido anterior a la final que teníamos que disputar con Kuwait, si nosotros ganábamos a Kuwait, íbamos nosotros a los Juegos Olímpicos de Atenas. Pero si empatábamos o perdíamos con Kuwait, se clasificaba Irak. En el partido anterior me expulsaron a 3 jugadores que nunca supe por qué, pero eran los mejores jugadores que tenía el equipo. Nunca supe por qué los expulsaron, nadie supo nunca. Yo exigí que repitieran las imágenes, todo, no hubo caso. Cuando llegamos a disputar el partido, al minuto 5 del primer tiempo me expulsan a uno y se acerca otro a alegar con el árbitro y lo expulsan a él también. O sea, ahí me hizo ver de que esa FIFA, el imperio y el Estado sionista asesinaron el fútbol de esa esencia hermosa que tiene para transformarlo en un elemento de política agresiva, colonial o colonizadora, o simplemente cómplice de actos que eran absolutamente reñidos con la humanidad. Es desgarrador lo que nos estás contando, Nicola, verdaderamente desgarrador, para que la gente también se dé cuenta de por dónde van los tiros. Fuera de los visibles campos de batalla, estos van a la guerra en otros frentes. Tenía que ir a disputar un partido con jóvenes sub-23 a Singapur. Nos tocaba con Singapur, porque nosotros jugamos en Asia y en Medio Oriente. Les saltó las alarmas porque un día me entrevista un canal de televisión británico sobre la selección palestina. Entonces, ante la situación colonial, el tipo evidentemente que tenía la intención de que yo cometiera errores retóricos para ponerlo obviamente magnificado en la prensa. Entonces le digo al tipo, mira, la situación de la legitimidad en este territorio, la realidad de los hechos, te lo aclara todo. Palestina disputa en Asia Occidental sus partidos en las eliminatorias de los mundiales de fútbol y los partidos internacionales. Pertenece a la Liga de Asia Occidental. El Estado criminal infanticida, que en ese entonces solamente yo lo denominaba criminal, el Estado criminal juega en Europa. Eso significa que el Estado de Israel no pertenece a la zona. Claro. La respuesta la tenía ahí el periodista. Entonces, yendo, como te digo, para Singapur, no dejaron salir de Palestina a 13 de mis jugadores. No los dejaron salir. El ejército cerró la frontera para ellos. Algunos los detuvieron, los tuvieron encerrados más de una semana para que no pudieran ir a competir. Tuve que sacar jugadores para poder igual competir allí. Fui a lo que tú me mencionabas recién, pero fui al Estadio Palestino. Aquí hay un estadio palestino que pertenece a la colectividad palestina que está en Chile. Allí tienen un campeonato de fútbol amateur. Bueno, fui a ver eso y saqué lo mejorcito que vi ahí y con jugadores profesionales los estuve entrenando rápidamente
para llevarlo a Singapur a disputar la eliminatoria. Para desgracia de los sionistas y todos sus secuaces y cervatillos, ganamos en Singapur y clasificamos para la otra etapa. ¡Aplaudo! ¡Qué maravilla! Entonces, ¡Qué maravilla! Pero hay algo gigantesco cuando el estímulo, la iniciativa, los principios de las personas superan todas las agresividades y todas las conspiraciones que hay en contra. Creo que la persona adquiere un valor mayor, se pone más fiero y lucha con más rabia, pero esa rabia la transforma en algo positivo en el campo de juego. Desgraciadamente, después de todo eso, existe una lucha en Gaza entre las fuerzas colaboracionistas palestinas y la resistencia palestina en Gaza, cuyo mayor representante de esta resistencia es Hamas, pero seguido por la Yihad Islámica, el Frente Popular de Liberación de Palestina, los comités de resistencia popular y por otro lado los colaboracionistas, que la mejor forma de definirlos, Rubén, y perdona que un programa de carácter deportivo lo lleve también al plano político. No, por favor, es parte de eso. Quien describió mejor eso fue un gran hombre que se llamaba Ernesto Che Guevara. Él dijo: el traidor es el escalafón más bajo de la especie humana. Sí. Y esos traidores son el escalafón más bajo de la especie humana. Ellos, con el apoyo de los países árabes, por petición de la FIFA y de Estados Unidos, sacan a la Federación Palestina de Gaza y forman una federación nueva en Cisjordania, y la Federación de Fútbol de la Confederación de Fútbol Árabe le da el reconocimiento a esta Federación Palestina dirigida por Mahmoud Abbas y sus 40 amigos. Entonces, me llama el nuevo presidente de la Federación de Fútbol de Palestina. Yo ya me vine, estaba en Chile, me llama y me dice, me saluda y me dice: bueno, tengo una gran noticia y te pido por favor que prepares rápidamente la selección, porque en Barcelona, así tal cual, y como que era como una parafernalia que le puso, en Barcelona vamos a hacer un partido de mucha importancia para Palestina, un partido de la amistad con la selección de Israel. Bueno, fue la primera puñalada de los colaboracionistas. Entonces, le digo al señor Gibril, le digo: mire, yo no sé quién es usted. Sabía yo quién era, pero yo no sé quién es usted. Yo tengo entendido que el presidente Ahmad Afifi, pero sí le voy a asegurar algo: ni el cuerpo técnico, ningún jugador de la selección palestina va a ir a jugar ese partido de amistad que usted le llama con un país que tiene a 7.000 prisioneros políticos palestinos, que tortura, asesina y encarcela niños, y ese tipo de amigos no son nuestros. Serán amigos suyos, pero no son amigos del pueblo palestino. Ningún palestino va a estar allí. Llamé a uno por uno a los jugadores. Nadie va a jugar ahí. Un solo idiota que, pensando que él ahí iba a estar en la vitrina de Europa, aceptó ir. Pero fue una selección que sacaron de los palestinos del 48, vale decir, del territorio ocupado palestino, ni de Cisjordania ni de Gaza, donde los muchachos les dijeron que si ellos no iban a jugar, los iban a expulsar a Cisjordania con su familia, a todos.
los iban a expulsar afuera. Así es, ese es el fútbol que protege la FIFA y que la FIFA le da toda la cobertura de legitimidad. Entonces, nosotros nos encargamos con grandes jugadores, Samuel Eto'o, Didier Drogba, Ronaldo y muchos otros más, que uno a uno los llamé, incluyendo a Armando Maradona, de quien tengo un enorme agradecimiento y un gran recuerdo de él. Y ellos se encargaron de pedirle a las barras que fueran a ese estadio y no dejaran jugar el partido, que estuvieran todo el rato con las cornetas y todo pifiando y con cántico en contra del Estado sionista. Fue para ellos terrorífico. Pero se transformó ese partido en un partido de denuncia contra los crímenes que comete el Estado criminal y jamás en un partido de la amistad. Fueron a hacer el ridículo. Entonces, también aprovecho a reiterar un enorme agradecimiento a la selección de Argentina de fútbol, porque quisieron ir a jugar un partido en el anterior gobierno de Macri, donde la selección argentina iba a jugar un partido con el Estado sionista en Palestina ocupada. Yo mandé una carta a la Federación de Jugadores de Fútbol Argentino y me contacté con varios jugadores conocidos de Argentina, entre ellos Diego Armando Maradona. Y ellos se encargaron de hablar con los jugadores y los jugadores dijeron, no, nosotros no vamos a jugar a Israel. Y por eso, en esa oportunidad, la selección de Argentina no fue a jugar a Palestina ocupada. Entonces, pero la verdad que eso me fue mostrando en la práctica los hechos, la tremenda desgracia que hay hoy en día en el fútbol, que está siendo instrumentalizado, y fíjate, por Estados Unidos, está siendo instrumentalizado como parte, una especie de premio Nobel, están utilizando a la FIFA para objetivos políticos norteamericanos o para lavar imágenes y ese tipo de cosas. Desgraciadamente, están asesinando el fútbol como asesinaron a las Naciones Unidas y como han asesinado a muchas organizaciones internacionales, y además el asesinato de personas donde desgraciadamente también terminaron asesinando la dignidad, la justicia y el sentido de la vergüenza, porque no es normal que un presidente de una potencia como Estados Unidos, donde aparece el favorito del grupo Epstein, Donald Trump, y es capaz de decir, vamos a matar al líder de Irán, Ali Khamenei. Sí. Claro. O cuando dijo, di la orden para matar al general Soleimani. Sí. No tiene ninguna diferencia Donald Trump, ninguna, con Al Capone cuando mandaba a matar jueces o cuando mandaba a matar testigos. Es la misma forma. Entonces, cuando tú ves que un presidente de una potencia mundial que puede llevar al mundo al descalabro, que puede llevar al mundo a una guerra nuclear, a una situación gigantesca, y no lo exagero, porque el primer gobierno de Trump mandó las tropas y mandó la marina al mar de Corea del Norte, y Corea del Norte puso en alerta sus misiles nucleares, puso en alerta a su ejército, y fue Vladimir Putin quien llama a Trump y le dice, pero ¿qué estás haciendo? Corea te va a atacar con misiles nucleares. Y faltando 2 horas para entrar en el mar territorial de Corea, que los barcos se detuvieron y a los pocos días dieron la vuelta. Entonces, estamos ante un loco, ante un tipo egocéntrico enfermizo que se encuentra atado
por el Mossad en la coalición Epstein y que pueden llegar a la humanidad a una guerra con China, con Rusia y ya está con Irán. El fútbol y todas las organizaciones internacionales, desgraciadamente, Rubén, se prostituyeron. Sí, totalmente. Oye, Nicola, de verdad te lo digo, qué emocionante lo que nos estás narrando. No, te iba a preguntar, ¿has escrito un libro? ¿Hay algún libro sobre todo esto? Está para escribir un libro. Me has dado la idea, te prometo que no lo tenía, pero voy a ver si Sí, podemos escribirlo. no, es Yo increíble. escribí un libro En este sobre, contexto, con tu experiencia, pues tú sabes, ¿no? La selección de Irán, finalmente, yo pensé que no iba a ir, pero finalmente confirmó su participación, exigió garantías sobre visas, seguridad y respeto a sus símbolos nacionales para disputar sus partidos en los Estados Unidos. Y a su cultura, es decir, si en algún momento dado ellos visiblemente los captan, por ejemplo, rezando a la Meca o algo, ellos están pidiendo respeto en todo esto, sus convicciones, su cultura, etcétera. ¿Cómo lo ves? ¿Crees que vaya a ser un problema esto? sí puede ser un problema. Mira, a mí me tocó una situación bien similar, claro, no de la envergadura actual, ¿no? Pero similar en el aspecto en que tú mencionas. En un partido, en un partido, me coincide eso con el Ramadán. Exacto. El Ramadán, tú sabes lo que es. Las Sí, personas durante un mes, durante el día no comen nada, solamente, ni beben, solamente en la noche llegan tan desesperados por beber que es tanto lo que beben que ya no les queda cabida para comer. ¿Ah? Se debilitan mucho en ese mes, pero es un principio fisiológico gigantesco sí. donde hay una enorme cantidad de enfermedades que se han erradicado en el mundo árabe y en el mundo islámico producto del Ramadán. Eso es otro tema de otra característica. Pero bueno, resulta ser que nos fijan un partido para el día que se hace el iftar, que es el día que se rompe el ayuno y ya en camaradería, en sociabilizando esto, la gente comparte el alimento, comparte la felicidad de haber cumplido con el Ramadán. Y nos fijaron el partido ese día. Entonces, yo me acerco a los jugadores y les digo, muchachos, ustedes, el fútbol nos importa un bledo, tal cual. Vamos a perder por walkover, vamos a perder por no presentación, todo lo que ustedes quieran, pero la pérdida es mucho mayor si nosotros vencemos uno de los factores de mayor unidad, que es la cultura islámica, en especial el Ramadán. Yo soy cristiano, no soy musulmán, pero les digo eso. Ustedes sigan con si nos eliminan, si perdemos el partido por no presentación, da lo mismo. Lo importante es no perder el factor cultural que los lleva a la unidad, porque perder la unidad es mucho más importante que perder puntos. Ya recuperaremos los puntos. Y los muchachos siguieron adelante todo y al final, cuando vieron que, bueno, cambiaron el día del partido. Pero yo no iba a permitir eso. No soy musulmán, pero un factor de unidad tremendo para el mundo árabe es el Islam. Y parte de Estados Unidos y lo mismo del Estado criminal infanticida, lo mismo es tratar de romper con los factores que unen a la sociedad, con las pautas culturales que permiten la identificación nacional de la gente. Y una de esas es, en este caso, el modo de vida y religión que es el Islam. Para ello es importante. Si tú vas a los países árabes, Rubén, y empiezas a ver la televisión de esos países,
vas a ver videoclips y todo que no pertenecen en absoluto a la cultura árabe o musulmana, sino que son videoclips occidentales donde se rompen esquemas que en el mundo árabe no son permitidos, pero ahí sí. Entonces, eso da cuenta de que las monarquías feudales brutales son dictaduras brutales. El año pasado en Arabia Saudita, perdón, el antepasado, en Arabia Saudita se le cortó la cabeza en público a 192 opositores políticos. Eso lo hace un tipo que le llaman el bulldozer, que hincan a los muchachos amarrados de pie y mano, los obligan a hincarse y luego le dan un sablazo en el cuello y le cortan la cabeza en público. Y el año pasado a más de 100. Entonces, si eso hubiera ocurrido en Cuba, en Venezuela, en Nicaragua, tenlo por seguro que habría la OTAN con 20 ejércitos invadiendo ese país, bajo ese pretexto. Pero acá ni siquiera es noticia. ¿Cómo ves este mundial que está próximo a comenzar? En el ámbito mexicano, pues México, Estados Unidos, Canadá, tiene que ver con la famosa integración de América del Norte, de la cual Robert Pastor, yerno de Robert McNamara, era el padrino de esa integración, y que aquí varios presidentes ya vienen hablando de una integración de toda América. O sea, desde que mencionaron esto yo dije, aquí hay un asunto geopolítico, pero concretamente Irán, todo lo que nos has narrado de Palestina, ahora con un país con el que Estados Unidos está agrediendo constantemente junto con el ente sionista. Sí, bueno, mira, la participación de Irán dice mucho. Primero, porque va a haber una representación, una manifestación en los estadios gigantesca de apoyo a los iraníes. Mira. Eso es lo primero. Lo segundo, que Estados Unidos va a intentar raptar, va a intentar secuestrar a algún jugador, algún miembro de la delegación iraní para que éste aparezca pidiendo asilo político. Ándale. Entonces, ese peligro y cualquier otro peligro en Estados Unidos, una sociedad absolutamente psicopática, se puede esperar cualquier cosa. Eso por un lado. Por otra parte, desde el punto de vista de lo que tú mencionabas, de esta integración, Estados Unidos hace muchos años que pretende, incluso hoy está hablando de integrar a Venezuela como el Estado 51. Exacto. ¿Pero por qué razón? Porque tiene la primera reserva de petróleo del mundo, la tercera reserva de gas del mundo y la tercera reserva de hierro y oro del mundo. Entonces, esa riqueza, Estados Unidos las necesita para poder seguir existiendo como imperio. Estados Unidos tiene un problema gigantesco hoy en día, primero por que ya nadie compra bonos de la deuda del Tesoro norteamericano, no tiene compradores, por lo tanto no tiene cómo financiar su Estado. En un momento dado había pensado y hablaron de un Estado fallido, ¿te acuerdas cuando decían sí, el Estado no puede seguir funcionando porque no tiene recursos? Pero ahí lo salvaron los traidores árabes con Arabia Saudita y los Emiratos Árabes a la cabeza, los Emiratos Sionistas Unidos, que es la cabeza de la serpiente hoy en día en Medio Oriente, salvaron la economía norteamericana metiéndole 700.000 millones de dólares en chamba. Así es. Entonces, por otra parte, el dólar peregrino, que también es una forma de financiarse y de vivir gratuitamente Estados Unidos, y que lo ha hecho la potencia que es, porque han vivido gratis. Es un papel, ese dólar, es un papel emitido legalmente, pero que deambula por todo el mundo, por eso le llaman el dólar peregrino, ¿no? No afecta a la economía norteamericana, les permite distribuir la inflación de Estados Unidos en el mundo entero,
comprar con un papel que no tiene respaldo bienes tangibles. Bueno, la mayoría de los países en el mundo hoy en día que están comercializando en sus propias monedas y pronto lo harán los europeos nada más que con el euro, que desde la Segunda Guerra Mundial, a través de las particularidades del Plan Marshall que estaban allí establecidas, el comercio exterior de los europeos debía ser única y exclusivamente en dólar. Pero hoy en día los europeos van a empezar a comercializar en su propia moneda. El dólar no tiene ningún respaldo. Ellos cambiaron el respaldo en oro de las monedas por la capacidad industrial y comercial del país, que era algo intangible, algo absolutamente inconmensurable. Y Estados Unidos aprovechó de eso para llenar de dólares el mundo entero, comprando, como digo, bienes tangibles con un papel que no tenía ningún valor. Entonces, esa situación se va a ver muy, muy comprometida hoy en día, y Estados Unidos, para poder seguir solventando ese nivel de vida que ellos tienen, no le queda otra cosa que hacer lo que históricamente ha hecho, apropiarse de los recursos de los pueblos del tercer mundo. Entonces, esta integración que se habla de América Latina, que la doctrina Monroe lo deja muy, muy claro, es decir, el Mare Nostrum, ¿no? Bueno, siempre ha sido el sueño de Estados Unidos es quedarse junto a América Latina, prácticamente transformar a América Latina en sus colonias. Y empiezan por cuestiones muy así simples, pero fíjate que van avanzando bastante. Ya ves Bastante. tú lo que pasa con Argentina, que en Argentina han empezado a... Imagínate que los ministros argentinos que juraron, cuando fueron nombrados ministros, este payaso medio psicodélico y un tanto extravagante de Milei, los hizo jurar en la Torá sionista. Sí. Y los cristianos los juraron en la Torá. O sea, es una penetración sionista. Mira tú lo que está pasando en Bolivia. La gente dentro de las protestas están protestando contra la penetración de los escuadrones de la muerte del Mossad israelí, que han matado ya varios ex dirigentes sindicales, sociales y políticos bolivianos. Entonces también quieren la salida de los israelíes para afuera. Lo que ha pasado en la presión que hizo Israel para el caso hondureño, ¿no? Con el tema Fernández. Sí. O sea, hay todo un dominio de América Latina que desde muchos años que hay una dependencia, ¿no? Tú sabes lo que es la dependencia económica del capital financiero y bancario y comercial, que lo controlan 5 familias sionistas. 5 familias sionistas, viejo, controlan el 100% del capital financiero, bancario y comercial de Estados Unidos y el 100% del capital financiero y bancario europeo, exceptuando... A través de BlackRock y Vanguard y todos estos, ¿no? Blackstone. Morgan Stanley, los Rockefeller, sí. Montefiore, los Rothschild, que colocan y sacan presidente. Los Rothschild pusieron a Macron en Francia, Soros colocó a este payaso Zelensky en Ucrania y luego lo llevó a la guerra, y así sucesivamente. Entonces, cuando se habla del imperio, la verdad que debemos hablar del imperial sionismo, porque es el sionismo que está desde las entrañas del capital financiero, bancario, el capital del complejo militar industrial y las economías de Europa y Estados Unidos, quienes controlan a la mayoría de los países del tercer mundo, creando dependencia de ellos. Cuando tú ves que los países se encuentran presionados, por ejemplo, por Estados Unidos, que les coloca cláusula de que no deben comercializar con China, es porque Estados Unidos, por el tema de los dólares peregrinos que están volviendo por miles de millones a Estados Unidos, porque ya la gente empezó a comprarse y a hacer su comercio exterior en sus propias monedas. Entonces el dólar está perdiendo preponderancia en el mundo entero. ¿Qué hace?
Estados Unidos se tiene que reindustrializar en las áreas que había evitado porque producía mucho más barato en Filipinas, en Singapur, en China, en Corea, etc. En México mismo. En México mismo, la automotriz, muchos de ellos, la Chevrolet, todo están haciendo en México, porque es mucho más barato. Bueno, pero ahora van a tener que reindustrializarse en muchas de esas áreas para poder competir contra quién, contra la enorme producción china. Pero como no van a poder competir contra China, entonces le prohíben a los países comercializar con China. Sí. ¿Te das cuenta? Lo que hizo con los europeos, ¿no? Bueno, es largo, otro tema. Pues yo te agradezco muchísimo. Debo decirle a la audiencia que tuvimos un corte de luz, se me cayó la luz, perdí un poco el hilo, pero no quiero abusar del tiempo. En lo que recuperé mis equipos, fue bastante tiempo, pero una última pregunta nada más. Futbolísticamente hablando, ¿cómo ves a Irán? Va contra Bélgica, va contra Egipto y va contra Nueva Zelanda en su primera. Yo te iba a poner hace rato una fotografía, fíjate, rápidamente, porque alguna vez en un mundial, voy a poner la imagen, México jugó contra, mira nada más, qué bonita imagen. México jugó contra Irán. Esta imagen es el portero de fútbol de Irán y jugadores de Irán, porque al portero mexicano Osvaldo Sánchez, ya estando en el Mundial, se le muere su papá. Entonces va de regreso a México para estar con su papá y despedir a su papá, y toma de regreso un avión. Y fíjate, los muchachos de Irán le regalaron un ramo de flores. Esto lo tenemos muy presente, y Osvaldo Sánchez es ahora un comentarista y todo. ¿Cómo ves futbolísticamente a Irán, Egipto, qué sé yo, estos países? Mira, yo enfrenté a Egipto y enfrenté a dos equipos egipcios, al Ahly y al Zamalek, que son dos equipos. Egipto tiene un muy buen fútbol. Muy buen fútbol. Los iraníes tienen un muy buen fútbol, que lo han latinoamericanizado un poco, y al tremendo despliegue físico que tienen los iraníes, le agregaron un poco de técnica latinoamericana, a través de entrenadores argentinos principalmente que estuvieron allá. Pero lo veo muy bien a Irán, lo veo muy bien a Irán. Lo que yo veo mal es que van a hacer cualquier cosa para que Irán no pase a ninguna etapa. Vamos a ver cómo van a sortear estas inmoralidades que le van a hacer. Pero Irán tiene un buen fútbol. Ellos tienen un desplazamiento en velocidad, con técnica en velocidad muy buena. Ahora, le están agregando a esa técnica y desplazamiento en velocidad, le están agregando la resolución en espacio reducido, que allí podría ser quizás una falencia frente a Egipto, o sea, a Bélgica, pero no frente a Egipto y a Nueva Zelanda. Pero hay que ver qué es lo que va a ocurrir ahí, como digo, en los otros factores. A Irán le van a cobrar a favor 20 jugadas en la mitad del campo, pero entrando al área le van a cobrar un penal. Lo mismo que tú viviste como entrenador de la selección de Palestina. Nicola, te mando un fuerte abrazo, te agradezco muchísimo esta conversación, y debo decirte una vez más que me emocionó mucho lo que nos has narrado, y te convoco a que escribas un libro, la verdad. Es tremendo lo que estás narrando. Lo voy a intentar, ¿verdad? Pero sí, te agradezco a ti. Para mí es un placer, un honor de estar en tu programa. Ha sido muy agradable la conversación contigo y me tienes a tu disposición en el futuro, Rubén. Perfecto, y te seguimos en tu canal, que es maravilloso. Te agradezco que me mandes las notificaciones. Estoy suscrito, obviamente, pero luego me he suscrito a tantos pero a través de que tú me los mandas, y los sigo con gran interés. Aprendo mucho de tu sabiduría, de tu conocimiento. Muchísimas gracias. Gracias a ti, Rubén. Se me pone la piel de gallina cuando recuerdo ese momento. Para mí ha sido, yo te digo sinceramente, el momento más feliz de mi vida. El significado, el valor del partido, todo lo que reunía fue perfecto. El apoyo que recibimos fue una cosa extraordinaria desde que llegamos al aeropuerto. La gente todavía me dice, vamos, queremos volver a Bilbao, porque lo que vivieron ahí es algo que yo creo que nunca van a vivir, es algo histórico, único, y esperemos también haber podido llegar a toda la gente en el mundo con un mensaje tan importante como
como es el de la paz y el de que termine todo esto en Palestina. Yo nací en Leioa, mi padre es palestino, de Gaza, exactamente de Bet Hanun. Siempre ha trabajado muchísimo para sacar a 5 hijos, entre ellos yo, adelante. Es admirable, ¿no? Venir de otro país, estudiar la carrera de medicina en otro idioma que no conoces. Para mí es de quitarse el sombrero y la verdad que muy contento poder representar a Palestina y hacerlo también para representar a toda la familia de mi padre. Y hacerlo de esta manera para mí es algo increíble. Yo estaba estudiando en casa y pues de repente me llegó un mensaje por Facebook y era el seleccionador en ese momento, Noureddin Oudali, que me quería convocar para 2 semanas de entrenamientos en Cisjordania. Y bueno, pues ahí tomé la decisión de salir al extranjero a jugar y bueno, ya pues he recorrido unos cuantos países y bueno, muy contento, cambió mi vida por completo. En Palestina ha sido mucho el fútbol y nos ven todos los partidos, desde Gaza también, aunque sabemos que es complicado, pero sabemos que ven todos los partidos y nos apoyan muchísimo, nos llegan muchos mensajes desde allí. Y bueno, ya te digo que poder sacar esa sonrisa a niños pequeños que ven con ilusión a su selección, a sus referentes, a sus ídolos, que el día de mañana igual quieren ser futbolistas, al final ves imágenes muy desgarradoras y trágicas, pero bueno, tú intentas desde a nivel personal de hacer todo lo posible por llevar esa felicidad e intentar ayudarles en todo lo posible.